Buenas tardes, nosotros somos el grupo que vamos a exponer la metalurgia y está compuesto por Caterina, Eduardo Valle, Julio Ferrari, Yasser Taul y Wandarín Ramírez. Abundancia de los metales. El núcleo es la capa más profunda que empieza a 2.890 kilómetros de profundidad y alcanza los 6.371 kilómetros. El hierro es el principal componente del núcleo con una proporción superior al 80%. Le siguen el níquel y el azufre, con un 5.8% y un 4.5% respectivamente. El manto es la segunda capa de la Tierra. En él, el metal más abundante es el magnesio, que supone un 23% del total de la composición. En segundo lugar se encuentra el hierro, aunque con una diferencia más que notable de 5,8%. Haciendo referencia al porcentaje de peso, el metal más abundante en la corteza terrestre es el aluminio, con una tasa del 8.2%, y le siguen el hierro con un 5.2% y el magnesio con un 2.4%. La producción del metal. Eh, es una parte importante de la metalurgia, ya que esta es está encargada de la ciencia y la tecnología de la extracción de metales. Eh, o sea, de metales de sus fuentes naturales y de su preparación para sus usos prácticos. Esta, a su vez, tiene muchos pasos importantes, como son la explotación de minas, concentración de la mena o su preparación por algún otro medio para el tratamiento posterior de reducción del mineral para obtener el metal libre. Los metales que se encuentran de las minas deben pasar por un proceso para convertirlos de los minerales que se minan a los metales que se usan en las industrias. Este proceso es llamado la metalurgia y difiere de metal a metal debido a sus propiedades y su formación natural. Más específicamente, la metalurgia es el comportamiento físico y químico de las sustancias metálicas, tanto los elementos, los compuestos y las mezclas llamadas aleaciones. Estos materiales se trituran en un proceso llamado conminución en chancadoras y molinos y se obtienen partículas más pequeñas que exponen el material deseado. Luego se pasa a separar el metal del mineral, usando rutas pirometalúrgicas o hidrometalúrgicas. En la pirometalurgia se expone el material a una alta temperatura para separar el metal de interés del resto del mineral. Eso se hace a través de 5 etapas. El secado, donde se elimina la humedad del material, la calcinación o descomposición térmica del material, el tostado, que son las reacciones químicas que oxidan el material, la fusión, donde se funde una parte del material y se separa, y el refinamiento o la eliminación de impurezas. También está la hidrometalurgia, donde se usan procesos acuosos para separar los materiales. Los pasos son lixiviación, un ataque químico en fase acuosa del metal, donde generalmente se usan ácidos o bases, concentración o extracción por disolventes orgánicos para separar las impurezas, y electrodeposición o purificación por celdas electrolíticas. La reducción química. En química, reducción es el proceso electroquímico por el cual un átomo o un ion gana electrones. Este implica la disminución de su estado de oxidación. Este proceso es el proceso contrario al del proceso de oxidación. Cuando un ion o un átomo se oxida, presenta diferentes características, como este actúa como un agente oxidante, también es reducido por un agente reductor, y el mismo disminuye su estado o número de oxidación. La reducción electrolítica, también conocida como la electrólisis, que es el proceso que separa los elementos de un compuesto por medio de la electricidad. En esta ocurre la liberación de electrones por los aniones en el ánodo y la captura de electrones por los cationes en el cátodo. La electrólisis es un proceso donde la energía eléctrica cambiará a energía química. El proceso sucede en un electrolito, una solución acuosa o sales disueltas que dan la posibilidad a los iones ser transferidos entre dos electrodos. El electrolito es la conexión entre los dos electrodos que también están conectados con una corriente directa. Esta unidad se llama célula de electrólisis y la podemos ver en este diagrama aquí abajo. La teoría de bandas está basada en la mecánica cuántica y procede de la teoría de los orbitales moleculares. En esta teoría se considera el enlace metálico como un caso extremo del enlace covalente, en los que los electrones de valencia son compartidos de forma conjunta y simultánea por todos los cationes. Desaparecen los orbitales atómicos y se forman orbitales moleculares con energías muy parecidas, tan próximas entre ellas, que todos en conjunto se denomina banda de energía. Los conductores son generalmente metales cuya estructura electrónica les permite conducir la corriente eléctrica a bajas temperaturas o a temperaturas ambiente.
De acuerdo con la teoría de bandas, son aquellos materiales cuyas bandas de valencia y de conducción se encuentran muy próximas entre sí, mientras que los semiconductores se encuentran situados entre los conductores y los aislantes, ya que a temperaturas muy bajas difícilmente conducen la corriente eléctrica y más bien se comportan como aislantes, pero al elevar su temperatura, su comportamiento cambia al de los conductores, ya que las bandas de conducción y valencia se encuentran separadas por una barrera de energía más pequeña. Ya pueden seguir. Los metales que se obtienen a través de la metalurgia pueden tener un gran número de impuridades, afectando negativamente sus propiedades y usos. Este mapa conceptual explica el proceso de purificación que se hace para esos metales. Primero está el afino por destilación. Se utiliza para metales con puntos de ebullición bajos como el mercurio o el zinc, separándolos de sus impuridades, las cuales tienen puntos de ebullición distintos. Algunos metales se logran evaporar y luego se condensan en otro contenedor, mientras que otros se mantienen en un estado líquido. El zinc se purifica por ese proceso. Tiene un punto de ebullición de 906 grados Celsius, mientras que sus impuridades, generalmente plomo y cadmio, tienen puntos de ebullición de 1725 y 765 grados Celsius respectivamente. También está el afino por zonas. Ese proceso se utiliza en metales como el silicio. Aquí se crea una calefacción eléctrica rodeada por una barra de metal. Al moverse el sistema por la barra, el metal se funde, disolviéndose en él muchas impurezas, debido a la solubilidad del metal elegido. Al llegar al final de la barra, el metal se enfría y se corta. Luego está el afino electrolítico. Algunos metales, como el oro, la plata y el cobre, se purifican a través de electrólisis. En esto se utiliza un papel de ánodo y se recoge el metal en el cátodo, como ocurre con el cobre, el cual se separa de las impurezas del sulfuro. Por oxidación, ese proceso se usa específicamente en la fabricación del acero. Si un metal se funde, sus impurezas pueden reaccionar en la presencia de oxígeno, formando óxidos que se desprenden como gases o líquidos que se pueden separar fácilmente por densidad o destilación. El acero, por ejemplo, tiene impurezas de carbono, manganeso, azufre y silicio que logran reaccionar con el oxígeno para purificar el metal. Finalmente, por fusión, se utilizan los puntos de fusión si los puntos de fusión son distintos para el metal y sus impuridades. El estaño, por ejemplo, se funde mucho antes de sus impuridades, por lo que se puede filtrar fácilmente. El acero es un material de construcción muy común debido a su alta durabilidad y bajo costo. Esto es una aleación de hierro y carbono, con el porcentaje de carbono siendo menor de 2%. El hierro que se consigue de la mina tiene un alto nivel de impurezas. Este se echa en un alto horno, como el que se ve en esta imagen, junto a un combustible de base de carbono llamado coque. Muchas veces también se le agregan piedras de cal. El coque y las piedras de cal logran separar las impurezas del resto del metal. Al lograr la combustión del coque, se acopla al carbono y se logra la aleación del acero. Luego simplemente se moldea el acero. Ese es un proceso similar a la producción de hierro, donde los minerales con hierro se agregan al alto horno para convertirlos en hierro líquido, se reducen utilizando el coque y se separan con piedra caliza las impuridades como el fósforo, el azufre y el manganeso. La producción de acero, sin embargo, tiene una multitud de impactos ambientales. En primer lugar, se causan emisiones de gases dañinos en la atmósfera, como los óxidos de carbono, los óxidos de sulfuro y los óxidos de nitrógeno. Además, la producción de acero causa aguas residuales, residuos peligrosos y desechos sólidos. En averaje, en promedio, 1.83 toneladas de dióxido de carbono se producen por cada tonelada de acero que se produce, causando directamente el calentamiento global. La obtención del oro y el efecto en el medio ambiente. República Dominicana es el país que más oro produce en América Latina. De acuerdo a la BBC, Pueblo Viejo fue la cuarta mina que más oro produjo en 2018. El material generalmente se obtiene en las orillas de los arroyos, ríos o playas, aprovechando esta misma agua para separar el oro. Pero también suelen hallarse yacimientos en lechos de arroyos o ríos secos, en cuyo caso es necesario una fuente auxiliar de agua. La solución de cianuro de sodio se mezcla con rocas finas que anteriormente se haya comprobado que puedan contener oro. Para lograr que se separen las rocas en una forma de solución de carburación del oro, se le añade zinc a la solución, lo que precipita los residuos de zinc y también de los metales deseados como el oro y la plata. Se elimina el zinc con ácido nítrico, dejando las barras de oro. Cuando la minería se practica a cielo abierto, el impacto ambiental es severo y puede afectar muy negativamente a la población. Además, el método propuesto necesita de la utilización de sustancias químicas, muchas de las cuales son muy peligrosas
y contaminantes para el suelo y los recursos hídricos. En el caso del cianuro, es una sustancia venenosa y potencialmente letal. Pueden seguir. Gracias. Yacimientos minerales en la República Dominicana. La República Dominicana tiene muchos yacimientos minerales, entre los cuales podemos encontrar lo que son mármol, oro, plata. También podemos encontrar piedra caliza, granito, reservas de níquel, bauxita, entre otros. También cabe destacar que es el segundo depósito de oro más grande de América. Aparte de este, cuenta con importantes reservas. También podemos decir que podemos producir lo que son las piedras semipreciosas llamadas ámbar, larimar y larimar, que son utilizadas para el diseño de joyería. Fuentes en República Dominicana. Entre las provincias de yacimientos minerales más importantes encontramos lo que son la cordillera central y oriental. En el Cibao central, en el sur, en el Cibao, en parte de la Sierra de Bauruco, los cuales contienen depósitos e indicios minerales de oro, plata, cobre, zinc, hierro, níquel, bauxita, los cuales ya lo había mencionado anteriormente. Propiedades, fuentes y procesos de extracción de estos minerales. El oro. El oro tiene cualidades físicas y químicas, entre las cuales podemos destacar su densidad de 9.300 kilogramos por metro cúbico, punto de fusión de 1.337.33 Kelvin, punto de ebullición 3.129 Kelvin, número atómico 79 en la tabla periódica y peso atómico 197. Cualidades químicas del oro, podemos decir que es un buen conductor de electricidad. También podemos decir que tiene muy poca capacidad de deteriorarse, por lo cual es muy bueno para almacenar y duradero. Y también es muy costoso, por lo cual no se puede utilizar en las industrias de hoy en día. Podemos decir que la extracción se puede dar directamente desde la tierra y este se obtiene como un mineral en bruto. El hierro. El hierro es un elemento químico de aspecto metálico brillante de un tono grisáceo, el cual posee el número atómico 26. Su símbolo es Fe en la tabla periódica y pertenece al grupo de los metales de transición. Y su estado habitual en la naturaleza es sólido. Configuración electrónica orbital D. Eso quiere decir que pertenece a un grupo especial dentro de la tabla periódica, parcialmente lleno de electrones de elevada dureza, tiene puntos de ebullición y fusión elevados, tales como de fusión a 1800 Kelvin. Se debe de separar luego de una extracción, debido a que este material nunca aparece completamente en una sola forma. Esta separación se da la imantación, que es el proceso por el cual se rompe la piedra y luego se extrae con imanes la roca y el metal. Separación por densidad. Una vez triturada la roca, se sumerge en agua y aquí se separa. Acero. El acero posee una densidad de 7.850 kilogramos por metro cúbico. Su función en la temperatura de acero se puede controlar, dilatar o fundir. El punto de fusión del acero es de 1.510 grados Celsius aproximadamente en un estado puro. Por otra parte, el acero se calienta rápido y se funde a 1.650 grados Celsius. Su punto de ebullición es alrededor de 3.000 y un material muy tenaz y fácil de moldear. También podemos decir que el acero consta con el mismo proceso que el hierro, ya que este es dependiente del mismo y puede encontrarse juntos en la naturaleza. Muchas gracias.